Bien, estamos en la tercera edición de nuestro programa, comenzando ahora. En esta ocasión, algo en común. Y hago la introducción de nuestro... Bueno, llegan visitas. Asiento, joven izquierdo. Por ahí al lado de la chiquilla, le tocó suerte hoy. Y bueno, sigo la introducción de nuestros dos personajes de hoy, que por un lado, en una esquina, está nuestro querido profesor José Rosas, con quien tuvimos la oportunidad de hacer un taller hace bastante tiempo, entre otras actividades. Y para qué voy a decir algo respecto a su ya dilatada carrera, bastante tropical, dicen por ahí. Fue decano, director también de la escuela. Sí, y de la todo. escuela de Venezuela también. Y en Venezuela todo. No, todo. Eso. Barcelona, etcétera. Así que podríamos darle un aplauso a nuestro profesor Rosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a usted. Entonces, fantástico. Y en la vereda de enfrente, Joven promesa. nuestro joven profesor y joven oficina, Diego Gras. ¿Verdad? El micrófono para el joven Gras, pues. ¿Cómo está la cosa? ¿Está para acá? Ya, está bien, ya. Gracias. El joven Gras es muy entendido en medios, así que no tiene problemas con los dispositivos de audio. Se supone. Y exactamente eso quería que habláramos para introducir esto, porque por algo se llama Algo en Común este programa, y es que nos cuenten de sus experiencias notables respecto a los medios. Empezando por el profesor Rosa y su famoso incursionar revistero, por allá por la década de los no me acuerdo. Cuéntenos alguna historia, cómo empezó esta cosa, no todos lo saben. ¿Te refieres a los medios? Yo me refiero a la revista El Croquis, ¿no? Sí, ¿Cuál bueno, fue su participación en ese...? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Segundo, tengo que dejar establecido de que he tenido... creo que voy a demandar al famoso profesor Rosa porque me ha perjudicado enormemente en los últimos tiempos la seriedad académica que uno iba a tener. Durante un tiempo compartí con una persona que le llamaba el guruguru, por tanto se hacía evidente, pero ahora solitario, cargar con esa mala fama no me parece. No, pero fuera de broma, agradezco esta oportunidad de conversar con ustedes y el privilegio de poder estar con Diego, que además les tengo mucho aprecio a él y a Felipe en lo que hacen, y por tanto me voy a referir un poco a lo que fue los primeros comienzos del tema de yo diría la extensión. Se remonta a las épocas que eran más bien silenciosas, porque en verdad nuestra estadía en la universidad, ingreso, yo diría que nuestra generación y varias que compartimos ese momento fueron, por decirlo de una manera simple, bastante polarizadas. Por lo menos la mía, que somos varios los que estamos conectados con esas relaciones, salimos de una época de un país que tenía como la aspiración de ser un país desarrollado, me refiero a la época de Frei, Eduardo Frei Montalva. Entramos con un gobierno socialista, marxista-leninista de Allende, ¿no es cierto?, que iba a hacer la revolución con empanada y con vino tinto, y que, como todos bien saben, terminó de una manera bastante abrupta con el golpe militar, y que nos permitió a nosotros terminar en una universidad en que estaba gobernando Pinochet. Por tanto, en ese periodo, yo diría, nosotros, los que nos formamos con distintas generaciones, que muchos hoy día somos profesores de esta facultad, de esta escuela, muchos terminando la carrera académica, otros, digamos, en etapas más consolidadas en la parte profesional, teníamos, hay que ser muy sincero, muy poca relación con medios, pero casi nula. Primero por el tema, ¿no es cierto?, de la autocensura que estaban los medios de comunicación en general colocados, pero también porque en verdad las publicaciones eran muy pocas. Y quizás un hito lo marca una
autopublicación que se organizó en esta facultad a cargo de un grupo muy joven, más joven que yo en esa generación, que lo constituían los profesores hoy día Juan José Ugarte, Pilar García, Rubén Strabuki, entre otros, que decidieron hacer una revista que le hiciera la competencia en esta facultad al periódico que había diseñado Montserrat Palmer y que era un boletín hecho en papel craft que se llamaba De Cuncunas y Polillas. Imagínense el nombre como, con que se inicia ARQ. O sea, el origen de ARQ es una revistilla así plegable que hace Montserrat Palmer, que se llamaba Cuncunas a Polilla, que era muy interior, era una cosa de la escuela. Y este grupo de Juan José, Pilar García y Rubén Strabuki hacen una revista que se llama Contrapropuesta. Y esa revista es una revista que se hace en la sala de la dirección de la escuela, en el cual en ese momento era director Gustavo Monizaga, el profesor Gustavo Monizaga, y se hace toda a mano durante los fines de semana para poder publicarse y venderse en la semana. Ese era el nivel, se hacían, no sé, 100 ejemplares, hechos en fotocopia. Perdón, ¿qué año era ese? Yo, si no me recuerdo mal, ese año debe haber sido el año 84. Estamos hablando de 30 años atrás. Entonces, la única extensión de la escuela era con cunas y polillas. Esa era una, la otra era contrapropuesta. Y por supuesto había la oficial del Colegio de Arquitectos, que era muy buena, de la revista CA o AUCA, etcétera, pero en verdad no existía una cultura de la difusión y la promoción de las ideas de los arquitectos por vía de revistas y todo. Y la pregunta que tú me haces de la revista El Croquis es muy simpática, porque cuando yo me fui becado a España, por alguna razón de la vida que conocí al arquitecto Antonio Fernández Alba, nos recibe en Madrid y me presenta a unos jóvenes arquitectos, probablemente de la edad de Diego, o sea, lo digo porque más o menos era así, muy joven, que estaban titulados recientemente, que estaban haciendo clases en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y que ellos, para ganarse la vida en un momento de crisis profesional en Europa, decidieron hacer una revista que se llamaba El Croquis y cuyo número 0 iban a lanzar en toda España, y querían el apoyo mío, de la Católica, etcétera, para esa revista, cuestión que yo se las di porque también éramos como de la misma edad, no era algo diferente de ello. Y estos jóvenes, que eran Richard Levine y Fernando Márquez, que son los editores de la revista El Croquis hasta el día de hoy, que por supuesto, si me hubiera quedado vendiendo la revista El Croquis, hoy día estaría en otra parada, mucho mejor. Para que vean que me equivoco donde me meto, o donde me salgo más bien. Pero estamos en Radio Arcada, que es algo fantástico. Y entonces esta revista tuvo un acierto muy grande que se los puedo decir, porque fue así como lo pensaron. Ellos eran personas que no tenían muchas vinculaciones sociales como para hacer proyectos, y dijeron: la mejor manera de promoverse es tener una revista en la cual yo le pueda pedir algo que ningún arquitecto va a rechazar, que es publicar una obra de ellos, y por tanto nosotros vamos a recibir todo hecho y lo vamos a poder publicar, y vamos a tener un mercado importante que son los estudiantes de arquitectura, y vamos a publicar los proyectos de título. Entonces yo quedé encargado de conseguir artículos en Barcelona de proyectos de título. De hecho, uno de los primeros proyectos de título que se sale ahí es del arquitecto Beth Galí, que es una buena y muy gran arquitecto, y ahí empezamos a vender la revista. Fue un éxito salvaje, en verdad fue realmente descomunal. Yo tuve que dejar al tercer número porque yo estaba en un doctorado, entonces esto ir a recibir los paquetes de 500 revistas, que eran así unos folletines, qué sé yo, muy primarios, y tener que ir a distribuirlos a las librerías, o a la librería del Colegio de Arquitectos, o de la Escuela de Arquitectura, me tomaba mucho tiempo, y después recoger el dinero, o sea, ya la cosa me iba para otro lado. Pero no quiero dejar de mencionar que en el tercer número me pidieron que le escribiera a mis amigos en Chile, y yo les mandé cartas a Cristian Undurraga y a Ana Luisa Debes, a Luis Izquierdo y a Antonia Lehmann, y a toda la gente que en ese momento eran los arquitectos jóvenes, amigos que estaban apareciendo, y por supuesto nadie me escribió ni me mandó nada. O sea que lo que quiero testimoniar es que en ese momento no había lo que quiero demostrar más allá de la anécdota es que no había
no era necesario el formato de la difusión por vía de la revista, ni hacer artículos, ni menos que fuera Nisi, ni mucho menos. Entonces, lo dejo hasta ahí porque en realidad la relación con los medios siempre fue bastante precaria, al menos en ese periodo, incluida la televisión. Para contextualizar un poco, los albores de esta croquis son en el año 87, por ahí. No, la revista El Croquis fue el año 81. 81. Sí, 81, que fue la época que yo llegué a Barcelona becado, que yo hice en Roque con Fernando Pérez, que era el que se fue, el segundo que se va becado a Barcelona, el primero que es, bueno, es el primero que se va becado por la Católica, Fernando, pero el segundo que se va a estudiar a la Escuela de Barcelona, después de Marcial Echenique, y el tercero fui yo, y así siguió una seguidilla de personas que fueron a Barcelona. Y las primeras ediciones de la revista El Croquis... El número 0 se llama, que fue una esas de tres preventa. en las que participaste. Sí, pero Esas tres, pero ¿eran de qué tono? ¿Eran publicadas? ¿Era una obra que está publicada? No, tenía, a ver, si la revista no tiene un valor, tiene un valor como documental de cómo se inicia la revista El Croquis, pero en verdad tenía algo que era hecho a manos prácticamente con una imprenta muy simple. Pero sí tenía ya el sello que tuvo siempre El Croquis, más allá de la cosa humorística. Ellos querían presentar arquitecturas que fueran construidas y que mostraran detalles constructivos, que eso no existía en las revistas en ese periodo, que era más bien de imágenes y mucha también palabra, todo el tema época posmoderna, había mucha retórica. Entonces ellos quisieron introducir un lenguaje más de construcción y más de tecnología y más de detalles constructivos, y eso fue el sello que los marcó. Y el otro es mostrar proyectos de generaciones jóvenes, por eso se fueron a los proyectos de título. Y ese fue el éxito, que lo compraron todos los estudiantes de arquitectura de España, de todas las escuelas técnicas y las escuelas que en ese momento eran las importantes, porque los estudiantes querían ver proyectos de título para ver cómo podían hacer ellos sus proyectos de título. Pero, por ejemplo, ese primer número que me interesa, porque ¿qué traía el proyecto de título con todos sus planos, su detalle? ¿Era eso? ¿O era una obra construida más un proyecto de título? Sí, tenía artículos como de reflexión crítica, tenía proyectos de obras construidas, de Antonio Fernández Alba, me parece que había uno, donde están todos los temas de albañilería, las estructuras, que era un hombre muy fino en la construcción, y después proyectos de título, y noticias así, no sé, como efemérides, cosas así. Pero eso viró muy rápido. ¿Cómo fue ese viraje de partir tan modestamente y heroicamente, qué sé yo, a el monstruo que ahora es la revista del Croquis, que todos aquí seguramente la ven y vaya, llega la Catón y qué sé yo, y todos la ven y están todos llenos de croquis en la cabeza? ¿En qué momento pasó a hacer eso? Yo me desentendí un poco, como les decía al comienzo, de este compromiso que tenía con ellos, manteniendo la amistad, que después se prolongó en algunas cosas que hicimos acá en Chile cuando estaba yo director, con Matías Klotz y con Felipe Asade, que fue una historia bien bonita, en que ellos nos regalaron todas las fotografías tomadas por los japoneses, fotógrafos maravillosos, sin cobrarnos un duro, como se dice, para que se montara una exposición sobre Japón en el Centro de Extensión, que la hizo, por cierto, el diseño Felipe con Matías. Pero fue al poco tiempo, al muy poco tiempo. Yo ya en el cuarto número que hicieron ellos, que era mensual, yo les dije que no podía dedicarme a eso, que en realidad no era que yo era de buena nota, pero ya se estaba profesionalizando. Y esa profesionalización de la revista El Croquis significó que ellos se dieron cuenta que habían apuntado a un mercado emergente de una buena arquitectura española, que en realidad estaba dándose en esos periodos después de la etapa, ¿no es cierto?, del término de la dictadura de Franco, y que se habían abierto todas las fronteras, ¿no es cierto?, intelectuales y culturales de España, y en ese sentido había una gran cantidad de arquitectos jóvenes, brillantes, que empezaron a verse vinculados. Por ejemplo, en la Escuela de Barcelona yo tenía ayudante a José Quetglas, era mi ayudante, y José Quetglas empezó a escribir en El Croquis. Carmen Pinós y Enrique Miralles eran ayudantes de Lío Piñón, y así se empezó a vincular la gran cultura arquitectónica española con la revista, y ellos dieron el giro inmediatamente y se transformaron en una podríamos empresa. decir que después del apagón cultural, digámoslo, el éxito rampante fue instantáneo y punto.
de cuarta edición, ya toda España sabía del croquis, que lo compraban y estaban locos Un esperándolo. éxito y que tiene una cosa de una doble cara. También eso lo ha dicho muchas veces Alberto Sato, y eso que me parece importante decirlo, porque empezó a transformarse en un referente para los estudiantes de arquitectura que no evitaban, o sea, que no tenían ninguna discriminación de lo que se publicaba. Podrías ver proyectos de todo tipo, y entonces se cree que porque era una edición era bueno todo lo que se publicaba ahí. Y probablemente hay números que son unos hitos, eso sí que sin lugar a duda. El de Moneo, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un clásico. Yo diría que el mejor que se ha publicado es el de Smiljan Radic, con Alejandro Crispiani y con Enrique Walker. O sea, es una pieza así donde tú te das cuenta que están buscando un tipo de arquitectos, ¿no es cierto?, que está como rompiendo fronteras. Y hay otros que son, por supuesto, de estar al giorno, qué sé yo, que hizo la Zaha Hadid y qué sé yo, pero estoy diciendo que tuvo una cosa doble, que es que se empezó a transformar en una colección de imaginería. Afortunadamente después lanzaron una editorial de libros con estos clásicos de Mies van der Rohe, Fran Lloyd Wright, qué sé yo, que son bastante buenos, que son la editorial del croquis, pero yo pienso que tuvieron también esa contrafaz, ¿m? De lo que le pasa muchas veces a las cosas. Barcelona, como dijo Ignacio La Morales, murió de éxito con la UIA del 96. Le fue tan bien que fracasó. No fueron capaces de manejar esa cantidad de... Entonces, eso yo lo digo porque los medios, y en eso Montserrat Palmer fue una persona muy lúcida, nunca quiso crecer más allá de sus posibilidades porque lo hacía bien. Y te lo digo porque hicimos una reunión, ella citó a varias personas, de considerarles cómo podía armar si podía crecer o no, y gente experta, los nombres son gente muy brillante, y dijeron, si estás haciéndolo bien, ¿para qué vas a cambiar? Que una revista que combina equilibradamente la academia con la profesión y tiene ese nicho, ¿no? Yo creo que le pasó un poco lo de morir de éxito. Bien, entonces, ¿cómo empalmamos este esfuerzo heroico, bueno, luego de la muerte del croquis, que da para mucho hablar? ¿Cómo empalmamos este esfuerzo heroico que suena muy épico en los albores de sin medios, sin nada, aparece? Y ahora tenemos con nosotros al joven Gras. Yo puedo seguir hablando de croquis si quieren. Quería decir un par de cosas y después nos empalmáis con lo tuyo porque queremos escucharlo. Voy a improvisar. Dale. Sucede que, por ejemplo, el croquis de todos los medios establecidos, digo, al momento que yo estaba estudiando, que sería el croquis, la doge, la japonesa de Shinken Chikucha, que son Japan Architect, Amahu, ahora hay como unas 5 o 6 publicaciones dentro de esta publicación japonesa, Gea Photo, japonesa también, Architectural Review, Architectural Design. De todas ellas, fue la única que decidió deliberadamente no involucrarse en los medios digitales. Se involucra de una manera simple, o sea, saca una versión PDF, perdón, una versión PDF de lo que publican en impreso, y eso, a diferencia de los demás, lo ha mantenido vivo, porque las demás publicaciones que se han involucrado con los medios nuevos, con design, con plataforma de arquitectura, todos, gran parte de ellos han desaparecido o han empezado a depender de su versión digital, que a la larga ha desaparecido también o se ha convertido en un blog más. Entonces, en ese sentido, ellos han sido bien inteligentes en leer los tiempos, más allá de uno estar de acuerdo o no con cómo se han manejado. Por ejemplo, como medida de su éxito, por ejemplo, tuve la oportunidad de, en Beijing, hay un filántropo, que es un señor que tiene una imprenta, y que él dice que él es una especie de gran donador al conocimiento, gran difusor del conocimiento de arquitectura occidental en China. Y lo que hace él es piratear revistas, y las vende muy baratas. Y de esas revistas pirateadas, la gran mayoría son croquis. Ahí uno ve y después hace eventos donde los regala o los vende muy baratos, al costo, dice. Y eso da una idea, y en ese lugar, que es muy divertido, que es una especie de blogs que hay a la salida de Beijing, y uno entra a un subterráneo y encuentra todas estas cosas, que yo cuando entré me puse nervioso, porque eran muchas revistas juntas y muy baratas, claro, pero en versiones no finales, porque creo que lo imprimen en China y todo eso, son las copias de maqueta. Y ahí uno puede ver más o menos la proporción. El croquis era la mitad de la tienda. Así es. Todos los croquis, desde el momento que se empezaron a imprimir en China, que no sé exactamente cuándo es, pero es el año 2000, por ejemplo, hasta ahora. Todos ahí a un precio muy razonable. Y bueno, y cuando nosotros comenzamos a
a operar, a pensar esto de los medios, que era más o menos el año 2005, 2006, el croquis ya funcionaba de una manera completamente distinta. El croquis apuesta por las grandes oficinas, las que han demostrado ser seguidas por los arquitectos, seguidas por los otros arquitectos, en el sentido de que les dan a los arquitectos una especie de sueño mojado de lo que podrían hacer si es que los clientes salían de pierna y hicieran lo que ellos quieren. En ese campo está Milan Reich, está Valerio Lugiati, bueno, las que más mejor, la que entiendo yo que les dio el cambio más radical ha sido las de Saná, que son unas que sacan probablemente una al año. Una al año de Saná, una cada 5 años de Herzog, una cada de la Catón Basal. O sea, en el fondo va bajando el número de arquitectos que van mostrando y se empiezan a repetir. Y les funciona y lo siguen haciendo, están dejando perder el mundo, pero les va súper bien. Por supuesto. ¿Cierto? Sí, muy bien. Entonces, el momento que ellos nos tocó a nosotros, el año 2006 más o menos. Pero para, lo que en un inicio era lanzar nuevas figuras, información. Era ordeñar figuras. Ahora, claro. Sí. Sí, era como ordeñar figuras. O trasquilar, bueno, ordeñar para bueno. Sí, ordeñar. Sí. Pero siempre estuvo ese origen, porque Richard y Fernando fueron muy lúcidos al decir, ¿cómo puedo hacer yo cómo yo que no tengo ninguna fortaleza social, porque eran estudiantes de arquitectura que no tenían contacto, por así decirlo, que yo salgo al mundo profesional, donde voy a tener una competencia enorme, de mucha gente muy bien formada en las escuelas técnicas profesionales de arquitectura de España, ¿cómo yo puedo meterme en este medio? Entonces, ellos descubren que nosotros los arquitectos, y hay que hacer un mea culpa ahí, tenemos una terrible debilidad, que es que daríamos cualquier cosa por un proyecto, incluso hacerlo gratis. Y si es un proyecto, nos lo van a publicar a alguien, mi ego se me sube a la cabeza, porque yo soy capaz de hacerlo todo, pagar para que eso salga publicado. Entonces, esa ecuación, como diría Alejandro Aravena, ¿no es cierto? Claro, resultó una maravilloso, porque tú le pides a alguien X todo, y esa persona te lo entrega todo. Ellos después lo procesan, por supuesto, le dan unas líneas editoriales, etcétera. Son muy serios, son personas muy serias. Claro, cuentan con eso a favor, ese viento a favor. Entonces, como tú bien dices, ellos ya establecieron un plan de desarrollo. Te fijas, cada cierto tiempo estas personas, cuando no se puede, por ejemplo, agrupan a todos los arquitectos españoles que están emergiendo en un número doble o especial, y son 4 o 5 oficinas, ¿me entiendes? Vuelven a repetir a Enrique Miralles, bueno, Benedetta Tagliabue, y así venimos con el cuento, ¿te fijas? Porque es una especie de espacio, ¿no es cierto?, de prestigio. Claro, entonces lo que inicialmente era difusión pasó a ser esta difusión cuando se le cae alguna figura y utilidades financieras en el fondo. No, por ejemplo, Ese ellos es el modelo. tienen su propio fotógrafo, que es Sí, Isao pues. Suzuki, que Así es. que es un fotógrafo reputado. Que ni siquiera vive en Madrid. Claro, ni siquiera vive en Madrid. Y según entiendo, ese contacto se hizo para el número de Saná. Así es. Para Sejima, cuando estaba separada todavía de Nishizawa. Después, Nishizawa era todavía su empleado. Y el modelo de estos grandes éxitos que se van dando cada ciertos años, uno ve ahora que uno toma un croquis ahora y la mitad son proyectos, porque tienen que poner un número de Saná, pero Saná no tiene tantos proyectos desde el último número, entonces empiezan a aparecer proyectos incompletos, cuando Claro. antes era mucho mayor la proporción de Así proyectos es. construidos a proyectos incompletos. Entonces esto se mueve una especie de escena de fans y productores de arquitectura, de arquitectos autores, que yo personalmente encuentro muy peligrosa, porque en el fondo somos unos groupies de estos tipos cada vez que compramos esto, y yo lo he hecho. O sea, Claro, todos me hemos hago tenido cargo de- ese acceso, sí. sí. Y bueno, y hay otros, está la revista OG también, de la Gustavo Gili, que funciona distinto, porque ellos se Sí. pusieron a priori el pie forzado de no repetir los publicados. Entonces eso les da mucho problema, porque más o menos el número, no sé en qué número se le empezó a acabar y empezaron a poner a cualquier persona. Y también por eso mismo empezó a bajar las ventas y tuvieron que recurrir a una versión digital que no funciona muy bien, porque no es Claro, lo comparable. interesante es ver también aquellas revistas que no son de esa línea, como por ejemplo lo fue en su momento Oppositions, o lo fue también, porque terminó Block,
que dirige a Pancho Liernor. O sea, son revistas más bien de otro orden, de otro tipo, mucho más de reflexión, intelectualmente mucho más concentradas en el discurso y en el argumento escrito, que en la obra, y que concentran, ¿no es cierto?, números especiales. Por ejemplo, Blog tiene un número precioso donde está Alejandro Crispiani, que ha colaborado muchas veces ahí, por cierto, y Francisco Díaz, que es el actual director de la revista RQ. O sea, hay como un mundo también opuesto, que es el mundo no de la imagen, sino que del discurso más reflexivo, que te hace pensar y que te hace actuar. Probablemente ustedes, y eso es lo que yo quería como aprovechar esta ocasión. No hablemos de mí, Diego, hablemos de ti. No. Encontraron un nicho interesante en lo que se llama esto de Video 0300 o 0300, que tiene algo que a mí me parece que es una fortaleza, que al menos desde mi punto de vista yo la potenciaría, que es cómo el video, que tiene todo su trabajo, técnica, etcétera, y que se reduce a pocos minutos, ¿no es cierto?, concentrado, como de síntesis, que es una decantación de algo, es como el té, que te queda lo mejor del té cuando se decanta con una buena preparación, es complementado con libros, que es lo que yo les he dicho siempre a Felipe y a Diego, que es una nueva manera de inaugurar una bibliografía de la escuela de arquitectura o de la facultad, que es una combinación de dos cosas: el video, que está en las redes sociales, no sé, y ahí yo ya me pierdo. Ya no. ¿No? Bueno, pero el video, sí, el video, ¿me entiendes? Esto que es como la relación directa con un entrevistado o una obra, y los libros. Nosotros iniciamos esta aventura con Diego, con Felipe, en el Magíster de Patrimonio Cultural, que dirige Elvira Pérez, y que es bien bonito porque descubrimos que podía hacerse sobre casos y obras. Por ejemplo, el de Cecilia Puga, que es una obra muy interesante sobre el Palacio Pereira, en que ellos arman todo un guión para poder entender el contexto en el cual se sitúa la obra, pero resulta tú que le aportas al lado ciertos libros que son bibliografía obligatoria. Entonces, las estudiantes del magíster que quieren profundizar la materia oyen esto o lo ven y después se van a la biblioteca a estudiar A, B, C o D. Como un abstract en Así video. es. Más Es exactamente eso, un abstract en video. Yo lo encuentro fantástico, porque te permite a ti, igual que los artículos densos, entrar a la materia en pocas palabras, que en este caso son imágenes y entrevistas. En este caso fue Fernando Pérez, Cecilia Puga, Emilio da Cerda y Cristian Sandoval, que fueron los entrevistados, y entender que ese proyecto es un proyecto de intervención serio, profundo, que requiere que alguien que se quiera meter en eso tiene que seguir todos estos libros que se han hecho. Pero o sea, nosotros llegamos naturalmente a trabajar con la academia, a hacer una especie de acervo de consulta de video. Sí, falta que no... Pero hay un camino para atrás. Ese camino Sí, es el que puedo volver al croquis. sí. Puedo volver al Vaya, croquis, vaya. claro. Verdad. Está en todos lados. Está en todos lados. Siempre hay un croquis. Falta que construyáis tu épica. Sí, ya, voy a tratar de hacerlo. Dale. Aparecía, por ejemplo, un croquis de Kazuyo Sejima. Sí. Uno veía las paredes transpiradas, uno veía unos zapatitos, pero no había nadie. Nadie, exacto. ¿Cierto? Todo orquestado por Hayao Suzuki para que todo pareciera como... ¿quién? Pero sin personas, sin escala. Eso nos empezó a llamar la atención y apareció en ese momento YouTube. Estábamos en la universidad y apareció YouTube. Esto fue en el año 2006. No, YouTube salió en 2005, si no entiendo. Y con YouTube teníamos la oportunidad de experimentar con el video. Nosotros sabíamos en ese momento que el YouTube era una primera etapa en ese momento. O sea, la resolución era bastante mala. Eran 300 por 400 más o menos. Muy mala calidad. Y sabíamos que esto iba a avanzar a lo que es ahora, que tenemos Vimeo con alta definición, mejor que la televisión, de hecho, el streaming de video. Entonces lo que nosotros en ese momento tratábamos de hacer era hacer video guerrilla de arquitectura. Ir al baño, grabar con la cámara medio borracho, mostrar las torres siamesas, por ejemplo, que fue como nuestro primer hit. Mostrar las torres siamesas por el baño, la señora que nos dejaba pasar, en el espejo saludando, nadie en el edificio, porque no hay nadie en el edificio generalmente,
mostrar la otra cara, ponerlo en YouTube y ver qué pasaba. Y eso funcionaba bastante bien en un principio, de poder mostrar un ángulo distinto. Y el video en ese momento te da la oportunidad. Y nosotros sabíamos que iba a durar un poquito y que iban a llegar otras personas que lo iban a convertir en lo que es la fotografía ahora, que es un preciosista, es un negocio en el fondo, otra industria que se mueve al amparo de los medios que en ese momento eran el croquis y ahora son otros. Y nos fuimos, empezamos a filmar compulsivamente, empezamos a filmar primero en Chile, por ejemplo, después la primera entrevista que hicimos fue a Rafael Iglesias, que acaba de morir. Sí. Una entrevista muy buena, el tipo muy interesante, entonces, sobre todo cómo la obra no tiene nada que ver con lo que dice, muy interesante. Habla mucho de Borges y cita y todo eso, y después el esfuerzo de tratar de entender lo que está haciendo, cómo la cadena como una especie de juego de teléfono se va perdiendo material o iba cambiando, es muy interesante para que lo revisen. No sé si hay información sobre él. Vino acá también, sí, es un gran personaje, sí, gran arquitecto, sí. Y muy argentino también, muy interesante cómo trabajaba con eso. Y bueno, después nos íbamos dando cuenta que nos encontramos con personas que eran un fraude. Bjarke Ingels, segundo entrevistado. Felipe llega con nuestra camarita y dice, caramba, pensaba que era un canal de televisión, que lo iban a entrevistar, y después se pone anteojo a la mitad de la entrevista, empieza a bromear y todo, descartado, fuera. Y así íbamos avanzando también, armando nuestro propio discurso de a quién entrevistar, a quién no, a quién, una vez que lo filmamos, filmar sus obras. También ¿Cuál es el de los anteojos? No se escucha bien. Bjarke Ingels, Big Bjarke Ingels Group. Y para que lo tengan claro, muy claro. En su casa, niños. Sí, los que no lo conocen. Sí. Y se iban dando entrevistas que después no funcionaban, entrevistas. En general, todos los ex OMA, que en un principio nos parecía muy atractivos, resultaron ser todo, en general, un fiasco, salvo los de los ex OMA de los 80, que eran bastante más interesantes y lograron captar lo mejor de Koolhaas, que después ya era casi puro negocio. ¿Algún OMA que haya captado lo peor de Koolhaas? Sí, por ejemplo, Min Suk Cho, Fernando Romero, Bjarke Ingels, Rex, Joshua Prince Ramos, que ahora es abiertamente comercial, ya no le importa no ser comercial. Rex. Ese nombre. No, si cuando yo estaba estudiando era lo más grande, Rex, ahora no. Claro. Sí, está dedicado al rascacielos en Hong Kong. Y así fuimos depurando el trabajo y por mientras iban apareciendo los medios que partimos más o menos parecidos. En esa época, mucho más importante que lo de la forma de arquitectura de Zen, eran blogs de autores. Estaba Geoff Manau, estaba Edgar González, que era un español. Sí. Y la gran mayoría de la información se veía a través de estas plataformas Blogspot, que la gran innovación que tenían era que tenían comentarios. Nuestra gran innovación era que ocupamos YouTube. Éramos más o menos los primeros que estábamos metidos. ¿Ustedes no le apostaron al blog? No, nosotros seguimos con ellos, trabajamos con plataformas en un principio también, de manera... Plataformas muy interesantes también, porque igual que ustedes, tienen un origen en